Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra densa de la selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en adelante, la vida ha terminado. Ahora empieza la sobrevivencia. Años después se están presentando ahí, en la primera fila, y están diciendo, estamos aquí y vais a tener que tenernos en cuenta a nosotros. Eso ocurrió en Bolivia, ocurre en Argentina con los mapuches, ocurre en Perú. Apoyamos, y cuando apoyábamos y seguimos apoyando a los zapatistas, por ejemplo. Eso nos ha parecido a todos como un embrión de lo que podría ser, no quiero decir la insurgencia de los pueblos. El primero que va contracorriente en ese sentido es el subcomandante Marcos, que el 1 de enero de 1994, en plena depresión militante internacional, surge una guerrilla, cuando ya se pensaba que las guerrillas habían pasado a la historia, surge una guerrilla de la selva de Chiapas y ocupa San Cristóbal de las Casas y hace una serie de proclamas donde se vuelve a encontrar el lirismo, yo diría, revolucionario. No un programa concreto, no una transformación concreta, pero la idea de que es posible transformar el mundo en definitiva. Los insurgentes tomaron las alcaldías, las comisarías de policía y las emisoras de radio. La voz de los indígenas de Chiapas se escuchó en todo el mundo, hartos de los encarcelamientos arbitrarios, de los desalojos y despojos, de los asesinatos, de la marginación, de la extrema pobreza y de la negligencia y complicidad de las autoridades. Hoy estamos más cerca que nunca de resolver un problema que lleva casi 500 años en este país, que es que a los pueblos originarios de estas tierras, a los indígenas de este país, se les ha tratado de exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran. Entonces estamos por primera vez en todos estos siglos ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ella y que tienen derecho a ser parte de esa nación sin dejar de ser indígenas. De todo el esfuerzo de los zapatistas. Cuando surgen estos movimientos sociales muy fuertes, lo primero que hace el sistema y muchos de los medios de comunicación es acusarlos de violentos. Pero nunca hablan de la violencia estructural, de lo que tuvieron que soportar durante tantos años y siglos, y de la necesidad de tener un espacio propio. El zapatismo significó una sacudida, un despertar a mucha gente que pensaba que la historia en efecto había terminado, que habíamos perdido frente al poder, cualquiera que haya sido el poder, que luchar no tenía caso y menos pensar en colectivo, que lo que valía la pena era que cada quien se preocupara de su propio futuro, ¿no?
El subcomandante Marcos, en el fondo de su selva lacandona, indiscutiblemente no hubiese alcanzado esa imagen de ícono que tuvo en la segunda mitad de los años 90 si no hubiese utilizado Internet. No nos olvidemos que estos fenómenos son muy paralelos. Ese Internet se inventa en 1989, es decir, con la caída del muro de Berlín. Y vemos en Chiapas, el subcomandante Marcos, que inició con las poblaciones indígenas la revuelta el 1 de enero de 94, que era el día de entrada en función del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte y México. Y eso evidentemente era muy típico de una alianza entre la conciencia de identidad indígena con la conciencia de la globalización económica. De alguna u otra forma, toda esta gente que anda por todo el mundo se reconoce, se mira en el espejo de las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reconoce que hay un enemigo o hay algo que es el poder, que ahora se llama neoliberalismo, como este proceso de globalización, que si antes te provocaba que te borraba como individuo, ahora te borra como nación. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. A mí los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presentía, teníamos nuestras luchas, pero eso del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva lacandona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Para nosotros no hay disyuntiva, es por la humanidad contra el neoliberalismo, o sea, contra el poder. Es decir, o estás con ellos o estás con la humanidad. Finalmente en el liberalismo, quiéralo o no, aunque meta muchos discursos sobre sus grandes logros económicos, su resultado final será el aniquilamiento de la humanidad. Y no me refiero al aniquilamiento físico, me refiero al aniquilamiento de todos los valores realmente umanos, no? Quello che noi contestiamo è questa globalizzazione, che è una globalizzazione che si è formata attorno ai mercati ed è centrata sull'interesse economico e finanziario di una minoranza e che continua ad aumentare una situazione di povertà per un numero sempre maggiore di persone, mentre il potere economico viene centrato in un numero limitato di persone. Ya no creemos en los gobiernos que prácticamente ofrecen y solo son ofertas de campaña, ni siquiera son coherentes con su palabra mismo que van diciendo. Porque no se da a los pueblos indígenas el valor sustancial de pueblos otros, con otra cultura, con otra historia y con un derecho anterior, primigenio, ¿no? Y en segundo lugar, porque lo que se pretende es la integración de esos pueblos. Que todos los indígenas de Bolivia sean bolivianos, no quichuas aymaras, no. Que los indígenas de Brasil sean brasileños, no guaraní, caigangui, tapirapé, carayá. Una integración que desintegra a los pueblos. Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano.
eres un número en una estadística o en un índice de ganancia o en una nota pues en la bolsa de valores, ¿no? Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, ¿no? Completamente prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores ni productores ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Todo eso que en Europa se acerca demasiado al fascismo, aunque ahora en lugar de judíos sean africanos, turcos o lo que esté de moda ahora perseguir en Europa. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes aujourd'hui qui luttent contre cette globalisation, qui essayent de mener le combat au quotidien, essayent d'être à la fois concrets et en même temps dans l'utopie. C'est-à-dire qu'ils essayent de transformer les choses au quotidien et en même temps de rêver sur comment le monde doit pouvoir être. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es cambiar el cristal para ver el problema, ¿no? Cuando una organización política o un grupo de gentes o una persona hace política, lo ve con el cristal de que lo que está en juego es la toma del poder. Nosotros decimos, ¿qué pasa si quitamos ese cristal? Como puedes quitar el lente de la cámara para ver más cerca o más lejos. Y en lugar de ese ponemos no la toma del poder, sino el ejercicio del poder. Entonces, si podemos ver al gobierno no como el actor de los cambios, sino como el administrador de esos cambios que se están buscando. Marcos ha insistido que no queremos armas. Nuestra fuerza no son las armas en última instancia. Se agarran las armas en un momento determinado como se podría agarrar un bolígrafo, ¿no? Para llamar la atención, para decir, bueno, atendéis o no atendéis. Pero se ha dado simultáneamente con el crecimiento de la conciencia de lo que llaman los técnicos ciudadanía, ¿no? Porque fíjate que el programa que los zapatistas propugnan es un programa de la máxima normalidad. ¿Qué es lo que piden? Tierra para plantar, vivienda, salud, educación, reconocimiento del propio idioma, respeto a los derechos humanos. Hasta la democracia defiende eso, ¿no? Es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete, sigue afilando la esperanza. 7 veces ronda la montaña, 7 el río que la baja. Con 7 muertos nuestros habla. 7 veces haz de la mar una barca. 7 veces cierra tu champa. 7 veces viste el color de la tierra y 7 veces vela la palabra. El subcomandante Marcos advierte inmediatamente que él no está buscando el poder, que lo que está buscando precisamente es transformar la sociedad, porque si se alcanza el poder se descubrirá que hay más poder encima del propio poder, y que aunque se sea presidente de México, pues no se domina a la OMC o al Banco Mundial o al FMI. Y entonces, a partir de ahí, surge esta idea de que hay que transformar la sociedad y que se puede transformar la sociedad sin tomar el poder, pero cambiando la naturaleza de la sociedad. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién comanda las CPIs, esos famosos trabajos de investigación, ¿no? ¿Quién controla la propia policía? El poder judicial. No podemos olvidar que en América Latina, sobre todo, hemos ido viviendo sucesivos imperios y sucesivas oligarquías. Y es la oligarquía la que está en el poder. Que no sea necesario venderse como ser humano para sobrevivir y que no sea necesario comprar a un ser humano para poder dominar. Ese sería el término de justicia. El término de libertad, pues que tú puedas detentar unas ideas políticas y puedas actuar conforme a ellas sin temer la persecución, la cárcel o la muerte, como ocurre en México, ¿no?
hay un control cada vez mayor de los alimentos, un abandono cada vez mayor de los campesinos. Estoy hablando del mediano y pequeño campesino, agrícola. En la producción, no solo únicamente agrícola, sino también ganadera. Y esto entra en las manos de las grandes transnacionales que controlan los alimentos. Y son los que pueden decidir sobre los recursos alimentarios en el mundo. Y por eso de ahí comienzan a surgir la resistencia de los movimientos campesinos como Vía Campesina y muchos otros donde tratan incluso de generar bancos de semillas para no quedar inermes frente a esta manipulación de las transnacionales. Vienen a dejar las insecticidas, las pesticidas ya pasadas, caducadas, lo que no utilizan en otros países. Ya no utilizan como nuestros mayores han sabido utilizar solamente abono orgánico de animales, así, o a base de hierbas se podía hacer abono. Y ahora hemos dado cuenta y nosotros creemos de que si la tierra da producción y nosotros no la devolvemos nada, algún momento nuestros hijos o nuestros nietos no tendrán y la tierra estará inservible, habrá muerte, por lo que nosotros vivimos de la agricultura, no alimentarán los seres humanos. Nous nous battons dans le cadre de Via Campesina, qui est un mouvement paysan international qui regroupe plus de 200 millions de paysans dans tous les continents. Et bien aujourd'hui, c'est parce qu'on est en capacité de faire pression contre les transnationales qu'on peut aussi passer des alliances avec les pays les plus pauvres et faire pression sur les gouvernements. Pour dire aux États, vous n'avez pas de légitimité pour détruire ce qui fait les biens communs de l'ensemble des populations. A Leónidas le llamaron por teléfono muchas veces para decir de qué quiere, ¿no? ¿Qué quiere? Para decir que podía dar, por decir, quería que sea asesor, quería ofrecer buen sueldo, también ofrecieron, bueno, muchas cosas. Y cuando Leónidas dijo que no, intentaron asesinar, ¿no? Hay fruto de ello. Su hijo sigue mal en la clínica. Mi hijo, que es sobrino de Leónidas, también tuvo 5 balazos, mi hermano igual, por defender a Leónidas, pero si es que ahí la gente no presta, son perseguidos y quiero decir, bueno, un compañero que era trabajador de una empresa petrolera, igual iba a denunciar sobre la corrupción y lo asesinaron, ¿no? Después dijeron que era por comprar, ha sido por robar una computadora, que por eso lo han asesinado y cogieron al ladrón, que según ellos era ladrón, pero eso es falso, ¿no? Eso es todo planificado. Siempre si es que no están al lado de ellos, lo que tratan es de eliminar. Yo pienso que las condiciones en las que nació el zapatismo y las condiciones de los indígenas alzados en armas dentro del EZLN hace que no tienen nada que perder. Entonces pueden ponerle cualquier precio a su vida, ¿no? Y el precio que hemos puesto a la vida es ese, ¿sí? La transformación del mundo a cambio de la vida de los zapatistas, ¿no? Otros dirán, no, pues a cambio de mi vida, pues una buena casa, un buen auto. No, los zapatistas dicen, no, pues órale, estamos dispuestos a dar la vida a cambio de ¿qué? De una transformación mundial en este sentido. Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas. Ahora vamos a hacer la ceremonia de entrega de las armas por el mayor Moisés, para que quede constancia que el cumplimiento de la ley para el diálogo vamos desarmados. Si nos dejamos de ver en la Ciudad de México, para allá vamos. Con la entrada en la capital, Marcos cumplió su promesa de 1994, llegar hasta México con su gente. Lo ha hecho sin armas y movilizando a todo un país en solo 15 días. No venimos a decirte qué hacer, no venimos a guiarte a ningún lado,
venimos a pedirte humildemente, respetuosamente, que nos ayudes. No permitas que vuelva a amanecer sin que esa bandera tenga un lugar para nosotros, los que somos el color de la tierra. Gracias. Evidentemente para él, en este debate, con los poderes dominantes debían de participar todos, no solo los hombres, sino evidentemente las mujeres, los homosexuales, los indígenas, etc. Integraba toda la diversidad de lo que él llama los colores de la tierra, etc. Bien, todo esto evidentemente es un poco la filosofía que ha presidido a los foros sociales. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Si hubiera podido cambiar algo en México, en lugar de no tener más remedio que quedarse allí en la selva lacandona y todo eso, pues quizá el panorama, digamos así, político y sobre todo social de América Latina fuera hoy diferente. Ahora tenemos ahí Hugo Chávez en Venezuela, pero en el fondo es un hombre. Y si mañana le matan, ¿qué puede ocurrir? A lo mejor todo se viene abajo. No es un telepredicador cualquiera. Pat Robertson es el fundador de la coalición cristiana. Fue candidato a la Casa Blanca y es amigo íntimo de la familia Bush. Por eso, un portavoz del Departamento de Estado se ha apresurado a calificar de inapropiadas sus declaraciones pidiendo asesinar a Chávez. Tenemos la habilidad para eliminarle, ha dicho, y creo que es hora de que la ejerzamos. No necesitamos otra guerra de 200.000 millones de dólares para librarnos de un dictador. Es mucho más fácil coger un comando encubierto y que vaya allí a hacer el trabajo. En su programa de televisión semanal, el reverendo evangelista ha dicho que el presidente venezolano es un enemigo peligroso para Estados Unidos, que controla demasiado petróleo y que asesinarle frenaría el comunismo y el Islam. Debemos saber siempre que cuando hacemos una cosa que va en contra de la lógica del sistema, el sistema va a defenderse. Y debemos estudiar bien cuáles son las estrategias del sistema existente, es decir, de los poderes del capital, de los poderes políticos del imperio, de los poderes militares, etc. Hoy día no, algunos dirigentes están demostrando que en el poder, a pesar de la globalización y a pesar del superpoder que representan los mercados financieros, aún se puede hacer algo, y sobre todo en favor de la sociedad. El petróleo venezolano fue manejado por el imperialismo norteamericano durante 100 años. Se llevaron petróleo hacia el norte y nos dejaron la miseria, la pobreza. De Venezuela sacaron tanto petróleo que la costa oriental del lago de Maracaibo se está hundiendo de tanto petróleo que sacaron de ahí. Bueno, ahora hemos recuperado, golpe de por medio, terrorismo de por medio, el manejo de nuestra industria petrolera, y ahí están muchos militares. Y esto es lo que le dificulta las relaciones con los Estados Unidos. Cuando Chávez dice que esos recursos petroleros tienen que ir hacia el pueblo. El caso de la alfabetización, más de 3 millones de personas alfabetizadas. En los cerros, las viviendas sociales, los sistemas de cooperativa, lógicamente que se ha creado un montón de enemigos. Y entre ellos, las grandes campañas mediáticas son de los medios de comunicación venezolanos, que se pusieron en contra de Chávez. En la rica región oriental de Santa Cruz y al sur en el departamento de Tarija se encuentran los yacimientos de gas y petróleo, objetivo de una de las reivindicaciones sociales que han servido de detonante a la reciente crisis boliviana, la nacionalización de la industria de hidrocarburos. Desde 1999, cuando una serie de descubrimientos de reservas de gas rediseñaron el mapa energético de la región y situaron a Bolivia como una potencia gasífera en Sudamérica, los movimientos sociales comenzaron a exigir al Estado que se haga con el control de esta riqueza, exigencia que en menos de 3 años ha supuesto la caída de 2 presidentes constitucionales. Bolivia es un país
incomprensible. Bolivia es un país ingobernable. Bolivia es un país inviable. ¿Por qué no dicen que Bolivia es un país invisible para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza? ¿Por qué no dicen que esta historia del petróleo y del gas viene de lejos, desde los tiempos en que Don Quijote le decía a Sancho, para definir lo que mucho vale, vale un Potosí? Porque en Bolivia está el Cerro Rico de Potosí, que fue el manantial de plata del desarrollo capitalista en el mundo. ¿Y qué quedó de aquella riqueza enorme? Nada. Los huesos de los indios sacrificados en los socavones, los fantasmas que deambulan por los palacios vacíos, donde se derrocharon las grandes fortunas. Hay varios sentidos, me parece, el ejemplo de Bolivia. Primero, hay una nueva conciencia de los pueblos indígenas, porque se ve en las imágenes de lo que pasa en Colombia, en Bolivia, se ve que la mayor parte de la gente que están protestando, que están haciendo manifestaciones, bloqueando carreteras, etcétera, son los indígenas. Y eso tiene un cierto sentido. Es un pueblo que, como todos los indígenas del mundo, ha sido totalmente excluido de la vida pública y que empiezan a salir. Hace un año, estas calles y vías que unen a La Paz con el norte del país vivieron un octubre negro, un octubre teñido de sangre. El gas se convirtió en el catalizador de una serie de protestas de diversos sectores y la culminación de un año especialmente conflictivo. Ya a mediados de febrero se incendian las sedes de varios partidos, ministerios y de los tribunales supremo y militar. La alcaldía de El Alto queda totalmente destruida por las llamas. Son 2 días de disturbios que se saldan con 33 muertos y unos 200 heridos. A mediados de septiembre, la protesta con el tema del gas de fondo se extiende por todo el país. Finalmente, el 17 de octubre, tras un mes de marchas, bloqueos, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en los que mueren 67 personas y más de 400 resultan heridas, el presidente Sánchez de Lozada comunica su dimisión y abandona el país. Hace años ya, muchos años, yo pasé un tiempito en las minas bolivianas, de estaño en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces, bueno, participé ahí en la vida de los mineros durante 1 mes y medio, 2 meses. Y me acuerdo de una asamblea que hubo de obreros en Yayagua, donde se alzó entre aquella multitud de hombres, y de hombres iracundos, y muy políticos, muy politizados, que eran los mineros bolivianos, se alzó una mujer, después supe que se llamaba Domitila Chungara, que preguntó en voz alta a todos esos hombres reunidos, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces surgieron voces, uno dijo el imperialismo, otro la oligarquía, otro la burocracia, qué sé yo, 1001 respuesta posible para la pregunta que Domitila había hecho. Y ella dijo, no, compañeros, no, nuestro enemigo principal es el miedo, y lo tenemos adentro. La verdad es que yo nunca olvidé aquella respuesta, que vale para la vida individual, para la colectiva, vale para las personas, vale para los países. Estamos muy prisioneros del miedo. Yo creo que en la medida que el mundo pueda liberarse de esta prisión del miedo, va a poder ir saliendo de la trampa en la que está metido y va a poder sobrevivir, y sobrevivir con dignidad. Viva Saevo, que con la indumentaria de sus antepasados de hace más de 500 años, recibió del sabio Aymara el bastón que le transfiere el poder de la tierra y el espíritu. Un acto lleno de simbolismo en reivindicación de los que siempre fueron excluidos y que vivieron su gran día en el santuario de Tiwanaku.
a controlarme. Si no puedo avanzar, empujarme ustedes, hermanas y hermanos, a corregirme permanentemente. Es posible que pueda equivocarse, puedo equivocarme, podemos equivocarnos, pero jamás traicionar la lucha del pueblo boliviano. Un presidente indio socialista que cree, como quienes le apoyan, que otra democracia es posible. Je pense que la lutte contre la globalisation, c'est la lutte pour l'extension des droits fondamentaux de l'homme à l'ensemble des habitants de la planète. Et qu'aujourd'hui, un des premiers handicaps au bien-être des êtres humains et à la possibilité de jouir de tous les droits fondamentaux est lié à la globalisation. C'est un processus qui est en train de détruire à la fois la planète, les rapports sociaux, qui est en train de détruire la démocratie, qui est en train de créer un nouveau totalitarisme qui, au lieu d'être simplement sur un pays, est en train d'englober l'ensemble des pays du monde. Desde que dolarizamos hay más hambre, hay más miseria, hay compañeras y compañeros que están haciendo ollas comunitarias, 4 o 5 personas haciendo una sola olla para poder comer entre todos, y eso es indignante, ¿no? Pero es que además hoy día hay mucha exclusión y hay mucha más conciencia de la exclusión, mucha más indignación por todo lo que sucede. Y hay verdaderas estructuras de exclusión que provocan la violencia, como es el paro en el mundo entero, la situación de los emigrantes, la marginación de ciertos pueblos, conocer cada vez más lo muchísimo que unos pocos tienen y lo nada que la inmensa mayoría tiene. Eso provoca un tipo de reacción violenta explicable. A veces parece hasta justificable, ¿no? Nosotros, que tenemos una vida casi de clase media, ¿no?, pues podemos indignarnos solo con el pensamiento, en el corazón, escribiendo un texto. Pero a veces el pueblo, yo comprendo muy bien, se indigna con los brazos y si tiene armas, con las armas. Toda violencia de los pequeños es una violencia anteriormente provocada por los grandes, esa es la verdad. El latifundio hoy, travestido de agronegocio, ¿no?, es un latifundio que arranca todas las riquezas del suelo y del subsuelo de nuestros países para pagar la deuda externa, para obedecer al FMI y al Banco Mundial. Exportación, exportación, exportación. Nos desangramos. Lo que pasa es que, como en las negociaciones, diría, en los tratados donde discuten, no hay reglas que favorezcan a los pobres, solamente están dirigidas a las grandes transnacionales, están dirigidas en favor de ellos nomás, no en favor del pequeño agricultor. Además, no puede hacer una representación de los pobres, de los pequeños agricultores. Yo pienso que no hay una representación que digan que hay gente que muere de hambre. En el mundo hay 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 al día. De esos 1.200 millones de personas, 2/3 partes viven en zonas rurales, viven de la agricultura, quieren vivir de la agricultura, quieren exportar sus productos en condiciones mucho más justas. Y pondré un ejemplo, el azúcar. Europa es el segundo productor menos competitivo del mundo en azúcar. En cambio, Europa exporta 5 millones de toneladas al año de azúcar. ¿Cómo lo hacen? Lo hace vendiendo ese azúcar por debajo del coste de producción. Ha inundado los mercados internacionales con azúcar europeo subsidiado a la exportación. Los precios han bajado en los últimos años un 30% y esto ha generado muchas consecuencias negativas para otros países.
Hay un plan que se ejecuta del Banco Mundial que dice que el arroz tiene que desaparecer de Sri Lanka. Hace 3.000 años que se cultiva el arroz en Sri Lanka. Ahí es 70% del consumo de cereales es el arroz. 80% de los pequeños campesinos trabajan en el arroz. El arroz hace parte de la historia, de la cultura, de la literatura, de la poesía, del paisaje, pero el arroz debe desaparecer. ¿Por qué? Porque cuesta menos de comprarlo en el Vietnam o en Tailandia que de producirlo en Sri Lanka. Un puro cálculo económico. ¿Y qué pasa ahora en la población dentro de estos pequeños campesinos ahora? En el año 2002, Sri Lanka ha tenido el más alto porcentaje de suicidios del mundo. Y la mayoría de los que se suiciden son los pequeños campesinos. Eso es la lógica del capitalismo, llevado por un organismo como el Banco Mundial. Les pays doivent avoir le droit de se protéger contre le dumping des grandes transnationales. Qu'il faut être clair, qu'il faut que des pays comme l'Union européenne ou les États-Unis arrêtent d'exporter des matières premières. On ne peut pas aujourd'hui défendre lutter contre la pauvreté si on ne permet pas à l'agriculture de se développer là où elle existe, c'est-à-dire partout dans le monde. Aujourd'hui, 55% des habitants de la planète sont des paysans. C'est la plus grande activité qui est répartie partout dans le monde. El comercio internacional es muy injusto. Por cada euro que los países en vías de desarrollo están recibiendo como ayuda al desarrollo, están perdiendo 2 euros como consecuencia de estas reglas injustas del comercio internacional. Y esto es sobre todo, afecta sobre todo a la agricultura y a las personas que viven en las zonas rurales. Debemos mantener muy unidos, debemos ser muy solidarios y debemos buscar otro tipo de alternativa de comercialización. Nosotros estamos planteando y en muchas organizaciones ya están ejecutando esta comercialización alternativa de hacer trueque, como antes han sabido vivir nuestros mayores, de cambiar producto por producto, o producto de la sierra con de la costa, por decirnos lo que necesitamos, sin pensar en el dinero. Lo otro también, por decir, ofrecer directamente al consumidor, llevar a las ciudades, ofrecer, porque el intermediario es el que prácticamente ha enriquecido con el sudor del campesino, del pequeño agricultor. Un pequeño comercio alternativo que no va a cambiar el mundo, que no va a acabar con el sistema capitalista, pero que empieza a poner otra lógica dentro de la actuación aún cotidiana de la gente. Comprar su café en Oxfam o en otro lugar donde es café certificado, producido directamente por el productor, utilizando medios sin explotación, por ejemplo. Evidentemente se debe comprar el café un poquito más caro, pero hacer eso ya es un acto político que puede empezar a cambiar la actitud poco a poco, a hacer pensar a la manera como son producidos los productos. Pero de hecho sí, es una batalla a largo plazo. We have had 20 years of privatization in countries as different as Great Britain, Russia, Argentina, and then of course all of the developing countries that have had to privatize because of their structural adjustment programs of the World Bank and the International Monetary Fund. So we have a lot of examples, and we know that only rarely does privatization make people's lives better, only rarely does it reduce the cost. Están suprimiendo más y más todo el papel regulador del Estado, regulador de la economía o
regulador en el sentido de distribución más igualitaria del producto social. Eso están eliminando. Lo privado es lo que conviene a cada uno, con su riqueza, con su inteligencia, con sus méritos, etcétera, etcétera. Y lo público es lo que tenemos en común y que tenemos que proteger porque es la condición sine qua non del vínculo social, la condición sine qua non, digamos, de lo que hace una sociedad, y no una sociedad, un conjunto de individuos luchando unos en contra de ellos. Entonces hay una inversión de valores que ojalá podamos pronto sacar la patita de esta trampa, pero hay una inversión de valores que justifica la enajenación de todo lo que es patrimonio público al interés privado y el desmantelamiento de los mecanismos públicos de protección. El 40% de la población de Mirzapur no tenía suministro de agua. Muchas de estas personas tenían que pagar hasta el 20% de sus ingresos a comerciantes privados y no tenían la garantía de que el agua fuera potable. L'acqua viene privatizzata in Italia anche da giunte di centrosinistra, viene privatizzata con le dighe in India e in Turchia, alcuni fiumi gli viene modificato il percorso, ad esempio in Africa, la lotta per l'acqua ce l'abbiamo anche nell'America Latina. Allora, costruire un'avvertenza generale attorno all'acqua e alla terra, che sono i beni necessari per vivere. Nuestro país fue el único que hizo, uno solo, en el mundo, un plebiscito sobre las privatizaciones, en general, no sobre el tema del agua, sino en general, sobre los servicios públicos. 72% de la población se pronunció contra las privatizaciones. Y por supuesto eso tampoco tuvo la menor difusión. Digo, hay un control sobre los medios que convierte al mundo en un planeta de sordomudos. Estamos condenados solo a escuchar lo que nos quiere decir la minoría que nos maneja. El Bish-Bosh tuvo una segunda oportunidad, pero muchos humedales del mundo no son tan afortunados. En la selva tropical de Ecuador, la pérdida de este ambiente debido a las fuertes presiones del desarrollo incontrolado podría tener resultados extremos. Ya, hay compañías, corporaciones que están tomando el oxígeno en los bosques del Ecuador para ponerlos en bombas, ¿no? para llevar, y han descubierto que los viejos bosques no daban tanto oxígeno que los nuevos, y están suprimiendo los bosques tradicionales y toda la biodiversidad para plantear bosques nuevos que dan más rápidamente oxígeno. Para respirar habrá que pagar, es el paso siguiente, que el sentido común lo dicta, porque si privatizan todo en función de que hay que empezar a cambiar los criterios, bueno, pues nada, sí, es verdad, el mundo de hoy ha aceptado cosas que hace 20, 30, 40 años eran inimaginables. Otras amenazas penden sobre la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, la biopiratería y las patentes. Ante ellas, los pueblos indígenas carecen de medios para defender su saber, sobre todo si se liberaliza el comercio con Estados Unidos, ya que la ley norteamericana permite patentar cualquier planta. Y hay un momento que los pueblos indígenas van a tener de pagar a las multinacionales para la utilización de sus plantas medicinales, porque hay un patente. Y los patentes son ahora por 20 años. En la industria farmacéutica es un escándalo. Tenemos que reconstruir el concepto de bien público y oponernos a este sistema de mercantilización, diciendo que hay sectores que no deben pertenecer al mundo de la mercancía, pues la educación, la salud, el medio ambiente son algo totalmente fuera del sistema mercantil.
Yo creo que otro mundo sí es posible, pero libre de corrupción, libre de que haya injusticia, libre de que solamente unos pocos sean privilegiados y que las multinacionales, ellos nomás no piensen en cada vez de enriquecer, cada vez solo para ellos, sino piensen en la humanidad también. Créanme, lo que estamos viendo desde acá, o sea, desde este lado del pasamontaña, estamos viendo el movimiento más rico en ideas, en propuestas y en luchas que este país haya conocido en su historia. Lo que se está construyendo ahorita es la lección de amor más hermosa que este país va a recibir. Je crois que je suis en accord total avec cette définition du sous-commandant Marcos, qui disait c'est d'autres mondes qui sont possibles. Il ne faut pas vouloir simplement créer un modèle alternatif, mais plusieurs modèles qui soient compatibles avec les modes de vie des habitants là où ils sont. Et sur chaque continent, les réponses peuvent être différentes, les modes d'organisation doivent être différents. Yo camino 10 pasos y la utopía se aleja 10 pasos. Camino 20 pasos y se ubica a 20 pasos más allá. Yo bien sé que por mucho que camine, jamás la alcanzaré, pero para eso sirve, para caminar.